Hermanas, que Dios nos todas en este día. Vamos a estar meditando en Primera de Pedro 2:4, que dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En la Nueva Traducción Viviente, ahí nos dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él, hermana. Como hemos estado viendo, hermanas, en los otros versículos anteriores, que como vemos en esta carta de Pedro nos habla que nos ha dado una esperanza viva, un amor fraternal, y hemos sido rescatadas de nuestra manera de vivir, hermana. Como hemos visto en los versículos anteriores, que no tenemos, que tenemos que quitarnos muchas cosas cuando venimos al Padre, hermano, a los pies de Cristo. Sabemos que cuando venimos a Él tenemos muchas cosas que a Él no le agradan. En cambio, y tenemos que tener un cambio muy grande en nuestra manera de vivir. También tenemos que acercarnos al Padre diferente en nuestra manera de vivir, hermana. Y desechar todo lo malo que teníamos antes y las malas costumbres que teníamos, porque para Dios somos piedras preciosas de mucho valor ante los ojos de Él. Tenemos que ser edificadas, hermanas, y recordemos que cuando se va a construir un edificio, las piedras tienen que ser talladas para irlas poniendo en la construcción. También nosotras, hermanas, ten, al venir a los pies de Él, nosotras poco a poco también tenemos que ir siendo moldeadas y cambiadas espiritualmente para Él, hermana. En Hebreos 10:22, ahí nos dice: acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Como vimos, hermana, en los versículos anteriores, la hermanita, en el versículo anterior, ella explicó todas las cosas que teníamos que cambiar. Y eso nos manda Cristo para ser piedras preciosas. En Juan 4:10, ahí nos dice: respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Como vemos cuando venimos a los pies de Él, hermana, nosotros tenemos que estar confiadas que todo lo que tenemos es para nosotros, para Él, y que tenemos que no tener, quitarnos esa sed. Como vemos en es hermoso, hermana, beber del agua viva. En Primera de Pedro 2:8, ahí nos dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados? Hermana, esta piedra viva que es Cristo, que fue desechada por los hombres, y como sabemos, los que lo desecharon fueron los judíos, especialmente los fariseos, porque no les servía para las ideas de ellos, hermano. También él temían para el Mesías. Como vemos, hermana, él sufrió mucho y todo lo que pasó, pero él siempre estaba fuerte. ¿Por qué nos enseña ¿Por qué nos enseña a los discípulos? En Marcos dice 8:31, dice: porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y, y le matarán, y después de muerto
Él resucitó al tercer día, hermana. Es una bendición que él estaba seguro de lo que estaba haciendo y que él iba a resucitar para perdón de nosotros. Como vemos, Dios contradijo el veredicto de los hombres y declaró su acepción como Jesús el Cristo. En primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno o ministre conforme al poder que Dios da, para esto sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos exhorta, hermana, a hacer las cosas correctamente para la honra y gloria de Él. Como estamos viendo, Él nos manda muchos mandamientos al venir a los pies de Él. Lucas 23:35, ahí nos dice, el pueblo estaba mirando aún a los gobernantes y se burlaba de él diciendo, a otros salvaste, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo y el escogido de Dios. Como nos damos cuenta, todo lo que a él lo humillaron y sufrió, pero él siempre tuvo su fe y no desmayó. También nosotras, hermanas, todo lo que pasemos no tenemos que desmayar, siempre que tenemos que tener la confianza en él. En Primera de Reyes, ahí nos dice, cuando edificaron la casa y fabricaron de piedra ya acabada, de tal manera que cuando la edificaron, ni martillo usaron, ni hacha, ni se oyeron en la casa de ningún otro instrumento de hierro. Como vemos, para fabricar algo tiene que estar todo bien. Así también nosotros tenemos que ir poco a poco, hermanas, irnos moldeando para lo que como Dios quiere que seamos. Mis amadas hermanas, así nosotros poco a poco vamos a ser moldeadas, pero tenemos que dejarnos moldear por Cristo, como Él quiere que seamos piedras preciosas para Él. También Pedro no se consideraba la roca en la que estaba fundada la iglesia, lo mismo que Pablo. Sabemos que la única piedra angular de la iglesia, hermana, es Cristo. No hay otro que tiene, sino Cristo. Porque en Mateo 16:18, ahí nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanas, nosotros también como piedras vivas somos edificadas como casa espiritual, somos un sacerdocio santo, hermana, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a nuestro Dios. Como sabemos, los que rechazan la palabra de Dios, hermana, y se niegan a confiar en Él, van a entregar cuenta, pero va a ser demasiado tarde por haber rechazado la palabra de Él, hermana. Como en conclusión en esta meditación, hermana, tengamos en cuenta que Cristo es la piedra fundamental, perfecta, que Dios ha elegido para los que confiamos en Él. Y así somos piedras vivas sirviendo espiritualmente a nuestro Padre como Él quiere que le sirvamos, hermana. Siempre estemos dispuestas a servirle a Él con amor y con toda la confianza que Él te merece, hermana. Que Dios les bendiga, hermana, en esta pequeña meditación.